En el vasto entramado de la historia, donde las leyendas de civilizaciones que han emergido y desaparecido se entrelazan, se conserva un relato ancestral que expone las gestas de un pueblo de noble estirpe. Al declinar el sol sobre las inmensas sabanas africanas, surgen narraciones que exaltan la figura de soberanos imponentes y reinas de inigualable gracia, cuyas pieles de intenso y rico tono expresan la fortaleza y el esplendor de su legado. Durante generaciones, un libro emblemático ha custodiado estos secretos, albergando en sus páginas misterios y relatos que nos invitan a sumergirnos en un viaje cinematográfico a través del tiempo. Este recorrido nos permitirá descubrir historias que, a pesar de haber sido relegadas al olvido por muchos, permanecen grabadas en las arenas de África, revelando la esencia de un pasado vibrante y repleto de sabiduría ancestral. Antes de profundizar en este contenido fascinante, te animo a unirte a nuestra comunidad activando la suscripción y las notificaciones. De esta manera, podrás estar al tanto de todas nuestras próximas publicaciones repletas de contenido innovador y cautivador. Embárcate con nosotros en esta travesía única, donde desvelaremos los orígenes y la grandeza de nuestros antepasados negros y africanos, tal como se relata en antiguos manuscritos sagrados. Se cree que todos los seres actuales descienden de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, lo que incluye a aquellas personas de tez oscura, herederas de una rica historia y diversidad cultural. Durante este extenso recorrido, profundizaremos en detalles históricos, descubriremos testimonios orales y examinaremos hallazgos arqueológicos que evidencian la magnitud de estas civilizaciones milenarias, conectando el pasado con el presente y resaltando el inquebrantable legado que perdura a lo largo del tiempo. En el entramado de la historia milenaria, encontramos rastros que nos llevan directamente a Cam, uno de los hijos de Noé, mientras Sem y Jafet, sus hermanos, han sido tradicionalmente vinculados con los pueblos de origen indoeuropeo como árabes, judíos, sirios y otros. Cam se erige como el antepasado de los pueblos africanos y de las gentes de tez oscura. Las Sagradas Escrituras lo identifican de manera inequívoca como el progenitor de un linaje que se extiende por el continente africano, y diversas interpretaciones del libro de los Salmos lo relacionan estrechamente con los antiguos egipcios. Es interesante destacar que tanto la tradición judía como otras corrientes antiguas han reconocido en Cam la raíz de la ascendencia africana, subrayando la constante conexión entre sus descendientes y las regiones de África. El nombre de Cam, que en hebreo, arameo y en otras lenguas antiguas se asocia con la idea de oscuro o quemado, evoca la imagen de cabellos y pieles de tonalidades intensas, reflejando así la herencia y diversidad de sus hijos. En el capítulo 10 del Génesis, específicamente en las líneas 6 a 14, se despliega un fascinante árbol genealógico que da cuenta de la extensa familia conocida en ocasiones como los camitas. Según este relato, uno de sus descendientes, Cus, se convierte en el padre de numerosos pueblos africanos, mientras que otro, Mr, se relaciona con los orígenes de la antigua civilización egipcia. Esta narrativa no solo enriquece nuestro entendimiento sobre la diversidad étnica del continente, sino que también invita a explorar en profundidad las raíces culturales y ancestrales que han forjado la identidad de tantas sociedades. Además, es importante subrayar que las referencias a Cam y sus descendientes han sido objeto de estudio e interpretación en diversas disciplinas, desde la historia hasta la antropología y la teología. Investigadores y expertos en estudios bíblicos continúan desentrañando los matices de estos relatos, aportando nuevos hallazgos y perspectivas que amplían el panorama sobre cómo se configuraron las antiguas civilizaciones africanas. Esta amalgama de tradiciones y descubrimientos históricos nos ofrece una ventana única para comprender la interconexión entre culturas, destacando la relevancia de Cam en el tejido humano de la antigüedad. En la narrativa ancestral se menciona que Egipto, conocido en antiguos textos como Misraim, debe su nombre al fundador de esa tierra cargada de legado histórico y cultural. Por otro lado, Canaán, que al mismo tiempo designa a un territorio y a un conjunto de pueblos, es recordado como el origen de los cananeos. Ambos nombres forman parte de un linaje extenso, atribuido a Cam, lo que resalta la profunda conexión de estos relatos con las raíces africanas y sus influencias en diversas regiones. Adentrándonos en esta compleja genealogía, es posible destacar a Cus, el primogénito de Cam, quien se erige como el antepasado que dio origen a numerosas naciones y culturas. Entre estas, se encuentran los etíopes, cuyas raíces se vinculan estrechamente con la antigua Nubia, históricamente conocida como el Reino de Cus. La herencia de Cus no se limita únicamente a estas civilizaciones.
Diversas tradiciones sostienen que comunidades como los samaritanos, supuestamente descendientes de Nimrod, hijo que se apartó del camino señalado, tienen sus orígenes en la antigua Babilonia. Este entramado histórico se enriquece aún más al observar que, según múltiples interpretaciones y estudios, la influencia de este linaje se extiende a poblaciones tan diversas como algunas comunidades del sur de la India y varios grupos étnicos del continente africano. Por ejemplo, se han identificado conexiones culturales y genealógicas con los habitantes de Malí, Eritrea, Kenia y determinadas comunidades en Gabón, entre otros. En la tradición bíblica, el término Cus se asocia inextricablemente con Etiopía y Sudán, evocando en su idioma original conceptos relacionados con lo oscuro o negro, lo que refuerza la idea de un origen compartido entre quienes poseen pieles de tonalidad intensa. Además, tanto Canaán como Misraim se integran en este árbol genealógico de Cam, reflejando la diversidad de linajes y la riqueza cultural que han forjado a lo largo de la historia a numerosos pueblos. Los relatos antiguos no solo delinean las fronteras geográficas de estas regiones, sino que también encierran un cúmulo de tradiciones, costumbres y conocimientos que han influido en la identidad y el desarrollo de las sociedades actuales. Este recorrido por las raíces históricas nos invita a comprender cómo las civilizaciones de antaño han dejado una huella imborrable, configurando el mosaico cultural que perdura hasta nuestros días y que sigue inspirando nuevas generaciones a explorar y valorar la profundidad de su herencia. En el relato ancestral se nos presenta a un antepasado que dio origen a los antiguos egipcios y a numerosas comunidades del norte de África, abarcando desde los Tarks y bereberes de tez oscura hasta otros grupos que integran la diversidad cultural de la región. Diversos pueblos semíticos, entre ellos los arameos, árabes e israelitas, han adoptado la denominación Misra para referirse a Egipto, una referencia que se ve reflejada en el Salmo 78, versículo 51, donde se menciona el golpe divino sobre el primogénito egipcio, señalando el inicio de una era de transformación. Además, en esta compleja genealogía se destaca la figura de Put o Fut, hijo de Cam nacido posteriormente a Amrá, cuyo nombre proviene de una raíz que alude a un hito o señal distintiva. Esta designación está vinculada a las antiguas tradiciones de cazadores de clanes en el continente, considerándose a Put como el progenitor de los libios de tez oscura y de otros pueblos africanos cuyos orígenes se entrelazan en una red cultural y ancestral que ha perdurado a lo largo de los siglos. Por otro lado, el tan debatido relato sobre la maldición atribuida a Cam o a Canaán, según algunas interpretaciones, ha sido interpretado de múltiples maneras a lo largo del tiempo. En el capítulo 9 del Génesis se narra que, tras embriagarse, Noé fue objeto de burla por parte de Cam, quien no acudió en su ayuda y se burló de su estado de desnudez y embriaguez ante sus hermanos. Aunque esta acción fue condenada con severidad en aquella época, y aunque Noé impuso una maldición a uno de los hijos de Cam, identificándolo con Canaán, es importante subrayar que este pasaje puede entenderse desde diversas perspectivas y no constituye el eje principal de la narrativa. La gravedad de faltar al respeto al patriarca en aquellos tiempos reflejaba no solo una afrenta personal, sino también una transgresión de las normas y valores profundamente arraigados en la estructura familiar y social de la época. Este episodio, rodeado de controversia, ha generado amplios debates entre historiadores, teólogos y antropólogos, quienes exploran sus matices y su impacto en la construcción de identidades y linajes a lo largo de la historia. La embriaguez de Noé se presenta casi como un deber religioso en tanto, aunque accidental, fue el resultado de su descubrimiento del vino obtenido de uvas nunca antes utilizadas, llevándolo sin intención a un estado de intoxicación. Curiosamente, esta situación no provocó en Dios una reprimenda directa. Es fundamental destacar que Cam y sus tres hijos, Cus, Misra y Put, son vistos tradicionalmente como los progenitores de diversas poblaciones africanas y de tez oscura. Los registros genealógicos de la Biblia establecen una conexión directa entre estos personajes y las antiguas civilizaciones de África, abarcando desde los egipcios hasta los etíopes y otras naciones que han forjado el rico mosaico cultural del continente. Al mismo tiempo, resulta esencial interpretar estas narrativas dentro de su contexto histórico y cultural, ya que reflejan las perspectivas y creencias de épocas remotas. Es importante subrayar que la Biblia no es la única fuente histórica o antropológica para comprender los orígenes y la evolución de los pueblos negros y africanos. Académicos e investigadores recurren a un abanico de disciplinas, entre las que se destacan la arqueología, la lingüística, la genética y las tradiciones orales, para reconstruir el complejo tapiz de la historia humana. Este enfoque integral no solo enriquece nuestro entendimiento,
sino que también nos permite apreciar en toda su profundidad la diversidad y la riqueza de las raíces que han configurado las identidades de innumerables sociedades a lo largo de los siglos. El conocimiento histórico continúa evolucionando, lo que nos impulsa a mantener una investigación constante y un diálogo abierto que nos permita adentrarnos en los orígenes, las migraciones y el desarrollo cultural de los pueblos negros y africanos. Es fundamental aclarar que interpretar la Biblia de forma que se insinúe que el pueblo africano fue maldecido constituye un error grave y una interpretación equivocada. La narrativa bíblica señala que la maldición recae únicamente sobre Canaán, nieto de Cam, y no sobre la totalidad de las gentes del continente. Cam, considerado el progenitor de diversas comunidades en África y en el sur de la India, habría nacido antes del diluvio y disfrutado de una vida notablemente extensa, llegando a presenciar la quinta y sexta generación de su linaje. Se afirma que, al igual que su hermano Sem, Cam alcanzó una edad aproximada de 600 años o más, lo cual subraya la magnitud de su existencia en comparación con la esperanza de vida convencional. La ubicación de su sepultura continúa siendo un enigma, alimentando numerosas teorías y estudios que proponen diversas ubicaciones. Algunos investigadores sugieren que su tumba podría encontrarse en un sitio ancestral cargado de significado simbólico, lo que abre la puerta a futuras investigaciones y hallazgos que puedan arrojar luz sobre este misterio. Esta riqueza narrativa no solo nos invita a profundizar en las raíces y la diversidad de las civilizaciones antiguas, sino que también nos recuerda la importancia de interpretar estos relatos dentro de su contexto cultural e histórico. La integración de conocimientos provenientes de la arqueología, la lingüística, la genética y las tradiciones orales nos ayuda a reconstruir el complejo mosaico de la identidad humana, conectando el pasado con el presente de una forma que enriquece nuestra comprensión de la historia y la diversidad de los pueblos. En la narrativa ancestral se debate el lugar donde podría hallarse la tumba de Cam. Algunas corrientes sostienen que su sepultura podría encontrarse en Etiopía o Nubia, mientras que otras postulan que su descanso final se ubicaría en la antigua Mesopotamia, cuna de los sumerios. Sin embargo, la creencia predominante sitúa el lugar en el continente africano, concretamente en territorios como Sudán o Etiopía, y no son pocas las teorías que apuntan hacia Egipto, tierra repleta de secretos milenarios y descubrimientos arqueológicos que reafirman la importancia de sus vestigios. Diversos manuscritos antiguos aportan detalles significativos sobre los últimos años de Cam y las dinámicas familiares que involucraron a la estirpe de Noé. El Libro de los Jubileos, una obra judía de gran relevancia en épocas anteriores al nacimiento de Cristo, narra con profundidad las tensiones surgidas cuando el hijo menor de Cam, Canaán, optó por establecerse en la tierra que pertenecía a la estirpe de Sem, hoy identificada con el territorio de Israel. En este relato, algunos descendientes de Cam, entre ellos Cus, Mai y otros, manifestaron su desacuerdo con la decisión de Canaán de reclamar aquellas tierras, argumentando que el territorio africano estaba destinado a los herederos de Cam. Esta compleja red de relaciones y decisiones refleja la importancia que tenían las cuestiones de linaje, territorio y tradición en aquellos tiempos. Las narrativas no solo se enfocan en la ubicación física de sepulturas o en disputas familiares, sino que además revelan la profundidad de los lazos culturales y las aspiraciones de un pueblo por preservar su identidad y herencia. Así, mientras la arqueología y la historia continúan aportando nuevas perspectivas sobre estos antiguos relatos, cada descubrimiento nos invita a comprender mejor la vastedad de un legado que ha marcado la evolución de diversas civilizaciones en el continente africano. En este relato ancestral, Canaán tomó la decisión de quedarse en la tierra en desafío a los deseos expresados por su padre y hermanos. Según el Libro de los Jubileos, se nos cuenta que Cam fue el primero en fundar una ciudad y una región tras el diluvio, bautizando este lugar como Maletloc en honor a su amada esposa. Este episodio nos invita a sumergirnos en la riqueza de las tradiciones antiguas, donde cada palabra y cada nombre llevan consigo el peso de siglos de historia y significado. Es fundamental que abordemos estos textos milenarios considerando cuidadosamente el contexto cultural e histórico en el que fueron escritos. La Biblia despliega una narrativa compleja y multifacética, y resulta esencial evitar interpretaciones que puedan distorsionar el mensaje original, peor aún, dar pie a creencias erróneas que atribuyan maldiciones a grupos enteros de personas. La intención de estos relatos es mucho más profunda. Se trata de reconstruir la identidad y el legado de aquellos pueblos que forjaron el mundo tal como lo conocemos, resaltando su lucha, su riqueza cultural y la importancia de preservar su historia. Agradecemos tu compañía en este recorrido por las raíces de la humanidad.
Esperamos que esta exploración te haya permitido descubrir nuevos matices y comprender mejor la complejidad de las tradiciones bíblicas. Si este contenido te ha resultado interesante y enriquecedor, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde profundizaremos en otros temas fundamentales y enigmáticos de la historia. Mantente atento y acompáñanos en cada nueva aventura por el fascinante mundo de la Biblia y sus secretos ancestrales.